Bueno, proseguimos con los videos que tienen que ver con el tema de la producción. Em, en este caso nos quedamos en lo que tenía que ver con el análisis de costos. Proseguimos con el mismo ejemplo que teníamos. Teníamos una fábrica de Pampers y en pasados videos habíamos analizado cómo se iba comportando esta producción acumulada con respecto a los trabajadores. Y en el video anterior habíamos visto cuál era la estructura de costos para nuestra empresa de Pampers, partiendo de que teníamos costos fijos como el alquiler y costos variables como los salarios. Y pues construíamos nuestra tablita con esta información. Calculamos los costos fijos que decíamos que no se movían para los cambios que habían en la producción. Teníamos los costos variables, los cuales en la medida que íbamos produciendo, pues teníamos que pagar más trabajadores y pues iban aumentando. Y teníamos el costo total, que era la suma de mi costo fijo con mi costo variable. Luego entrábamos al análisis o al cálculo, perdón, de los costos en promedio, los costos que tienen que ver con las unidades producidas. Entonces teníamos nuestro costo fijo, que lo habíamos calculado como la división que había de los costos fijos entre totales, entre la cantidad que habíamos acumulado, y teníamos nuestro costo fijo promedio. Teníamos también nuestro costo variable, que pues era la división entre el costo variable total y la cantidad acumulada, esto es el costo variable promedio. Y teníamos nuestro costo total promedio, que era la suma de ambos costos, el costo fijo promedio y el costo variable promedio, así como el costo total es la suma del costo fijo total y el costo variable total. También podría calcular mi costo total promedio como la división entre el costo total entre las unidades acumuladas, y pues me tiene que dar lo mismo. Luego procedíamos a calcular acá lo que eran mis costos marginales o mi costo marginal, o lo que era lo mismo, el cambio que habían en los costos totales cuando había un cambio en la producción, o lo que es lo mismo, el costo de las unidades extras que producía. Y pues ya con estos costos calculados, podemos proceder a tomar la decisión de a dónde de repente me empieza a salir más barato cuando produzco, cuando voy introduciendo cada trabajador. Pero antes, hablemos un poco sobre cómo se van comportando estos costos y cuál es su naturaleza. Em, Primero tenemos nuestros costos fijos, los cuales habíamos visto o vemos acá que pues no cambian en la medida que voy produciendo. Si nosotros graficáramos esto, se vería así. Vamos a introducir una gráfica. Introducimos una gráfica de dispersión. Y pues tenemos acá nuestra gráfica de costos fijos. Y lo que vemos es que tenemos en el eje de las X nuestras cantidades, y en el eje de la Y pues tenemos esos 12.000 pesos que, sin importar la cantidad, pues se muestran constantes. Y es lo que tenemos acá. En esta misma gráfica introducimos pues nuestro costo variable total,
y lo que tenemos es esta línea ascendente y pues acá tenemos nuestros costos fijos que son constantes, mientras tanto tenemos nuestros costos variables los cuales están aumentando. Y pues la combinación de estos es el costo total, el cual vamos graficando también, vamos a graficarlo en esta misma gráfica, valga la redundancia, con este mismo cuadro. Y pues acá tenemos nuestro costo total, que como vemos empieza justamente donde empiezan los costos fijos en 12.000 pesos. Acá empieza mi costo total. Y pues luego que comiencen los costos fijos se sigue comportando igual que como los costos variables, pues porque es la suma de ambos. Esto sería nuestra gráfica de costos totales. Mm, Esta gráfica de costos totales luego vamos a ver qué es la que vamos a utilizar para calcular lo que es el costo, perdón, el punto de equilibrio contable. Un punto de equilibrio el cual no toma en cuenta que las cantidades pues van variando en la producción como pasa en el largo plazo. Tomemos que este análisis que estamos haciendo de la producción, que es el análisis económico, pues tome en cuenta eso. Digamos que es un análisis que usted tiene que hacer ya luego que usted conoce pues todos estos datos. Usted sabe cuánto puede producir cada trabajador o la máquina o el terreno que está utilizando. Por lo tanto, tomamos en cuenta que ya por ejemplo en la fábrica de Pampers, el dueño de la fábrica tuvo la experiencia donde le exigieron 1.700 o 2.000 unidades y pues ya él tiene un tiempo trabajando y ya él sabe cuál es la capacidad de su trabajador y por eso puede construir esto. Luego vamos a entrar en ese análisis, vamos a hacer un videito sobre lo que tiene que ver con ese punto de equilibrio contable. Pero vamos a proseguir con el otro. Eh, para tomar en cuenta, o sea, para poder tomar esa decisión de si hasta qué punto producir, me tengo que tomar en cuenta estos que están acá. Mis costos fijos promedio, todo lo que tiene que ver con los costos promedios. Entonces vamos a crear también una tablita para ir describiéndolos y luego ver cuál es ese punto a donde se supone que tenemos que producir. Desde ahora pues sabemos que el punto a donde tenemos que producir es donde nos está saliendo más barato. Eso se puede ver fácilmente mirando acá. Veo que primero en el costo total promedio, lo que es mi costo por unidad, me están saliendo a 165, luego va disminuyendo, hasta que el punto más bajo es de 35. O sea, cuando entra María a trabajar. Pero esto también está relacionado con cierto movimiento que hay en los costos marginales, que es lo que queremos explicar en este video. Ya le ando haciendo un adelantito, pero primero vamos viendo cuál es la naturaleza de estos costos unitarios o costos promedios.